aprendiz de todo, oficial de nada. Eso le decía su abuelita a Carlos de la Rosa. Y es que estudió Derecho, montó caballos, jugó waterpolo, perteneció a un equipo de boliche, aprendió a hablar inglés, conductor de televisión, servidor público, en fin. Una serie de actividades, actitudes y aptitudes que seguramente le vienen de familia. Familia que tuvo mucho que ver con la historia y progreso de Cuernavaca. Ahorita en el corte estábamos platicando un poquito de las fotos de tu abuela. ¿Cuál era el nombre completo de tu abuela? María Teresa Solar Cañas. María Teresa Solar Cañas. Nuestro amigo de bodas. Mi bebé. La bebé. Preciosa, preciosa Andrea. Preciosa todo. Pero me llama mucho la atención este cuadro que está junto a ti. Platícanos un poco de él. Si me pongo bigote, creo que no somos tan alejados en el parecido. El señor es mi tatarabuelo, don Eugenio J. Cañas, una gente que vivió y hizo mucho por el estado, creo yo, y no está mal que lo diga. Él llega acá al estado por allá del 1840 y tantos, 50 y tantos, una gente que trabajó mucho por el estado. La calle del Túnel lleva su nombre. En ese entonces, pues el estado se dividía en 3, 4 haciendas. Él era uno de los hacendados de aquí del estado. Él descubre el agua, primero que nada, en el túnel. O sea, se da cuenta de que hay mantos acuíferos. Mantos acuíferos, inclusive él fallece de fiebre reumática por lo mismo, ya años después, pero él hace la excavación del túnel, descubre el túnel, el agua, más bien el cárcamo del agua del túnel. Podría haber, donde está ahora el puente. Sí, pero lo que es el Zapac, esas oficinas de Zapac, donde hay ese ojo de agua. ¿No has visitado tú el túnel? Hacen excursiones por ahí adentro, son unas cavernas ahí impresionantes donde ves fluir el agua que viene bajando desde el Popo, dicen que baja esta agua. Uh-huh. Entonces, es interesante, es bonito. Interesante. El viajecito ese por ahí. Después de eso... Y entonces había una forma de abastecer de agua lo que era Cuernavaca. La ciudad de Cuernavaca. Bueno, lo que entonces era Cuernavaca, porque te voy a platicar todos los puntos. Acá, donde era el casco de su rancho, una de las haciendas, perdón, es el rancho Atzingo, que era toda esta parte de aquí. Lomas de Atzingo. Hasta el Estado de México, hasta Chalma. Era la parte de la hacienda. Y en la parte de abajo, lo que hoy es el fraccionamiento de La Cañada, hay una represa en donde él introduce por ahí del año, ya principios de los 1900, la luz. Él instala un dinamo en lo que es la bajada de agua. Aprovechar la energía del agua y introduce la luz en Cuernavaca. Los primeros farolitos con luz son obra de don Eugenio. O sea que tu tatarabuelo fue de los que dio a luz. Luz y agua a Cuernavaca. A Cuernavaca. Y después, imagínate cómo era Cuernavaca, que introduce el primer transporte, un tren de mulitas. La terminal del tren de mulitas estaba en el Calvario. Y del Calvario viajaba al centro de Cuernavaca, que era el Zócalo, y daba la vuelta. Ese era el transporte. Ese era todo Cuernavaca, el transporte. Salías del Calvario. Tuvieron la primera flotilla de rutas, por decirlo así, tu tío. Jalado por mulitas, y pues le dabas la vuelta del Calvario al Zócalo y de regreso. Y ese es por parte de mi abuela. De tu abuela. Uh-huh. Sí, porque... la familia de mi abuela, o sea, ahora sí que el arraigo en el estado viene de la familia de don Eugenio, de mi abuela, mi tío abuelo, hermano de mi abuela, don Francisco Solar, que mucha gente de aquella época lo debe de recordar perfectamente, una gente muy recta, muy honesta, por allá de la época de don Felipe Rivera Crespo, un poquito antes. Él militó toda su vida en el PRI, fue diputado, fue tesorero, fue presidente del partido. Inclusive me acuerdo en aquellas épocas, chico yo todavía, creo que estaba en la colonia en ese entonces, en la secundaria, Juan Salgado Brito, por ahí van a ver unas fotografías, era su secretario particular, un joven muy dinámico, jovencitos todos. Él ya una persona, ya un adulto, creo que cuando fue diputado, no me acuerdo en qué época, Juan Salgado andaba con él para todos lados, finísima persona desde ese entonces.
Y bueno, pues de ahí viene la tradición de la familia aquí en Cuernavaca, el arraigo pues que tenemos. Y las ganas, a final de cuentas, de mejorar donde vivimos, ¿no? Es correcto. El respeto a nuestras tierras, a nuestras tradiciones, a nuestra casa, no a nuestra casa, sino a nuestra casa, el Estado. El Estado, así ¿verdad? es. Qué bonita historia, Carlos. Esa historia no me la sabía. Yo me había quedado nada más que, más o menos en los 70s, 80s. Si yo no tenía un vestido hecho por tu tía ajena, yo no podía entrar a la sociedad en Cuernavaca. Bueno, ella es hija de don Francisco Solar. ¡Ándale! Era mi tía. Bueno, es mi tía, perdón, todavía. Es Ya tu ando- tía, pero ya debe de estar grandecita, ajena. Gena Solar, sí, ya debe andar por ahí de los 60 y algo. No decimos eso. Pero sigue siendo una mujer Bueno, fuerte. sigue haciendo vestidos. ¿En serio? Sigue haciendo vestidos de novia, claro. Los mejores, amigas, por favor, que se vayan a casar, los mejores vestidos de novia. Ahorita le platicaba a Jessy que Tradicional. hacía las réplicas. Llegábamos con las revistas, ¿no? De aquella época, Vogue y todo. Quiero esto. A veces el cuerpo no nos ayudaba, ¿verdad? Pero ella podía hacer maravillas con sus manos. Han marcado de veras dentro de las mujeres de Morelos. Ujú. Así, pero hizo historia. O sea, mi historia en aquella época que no había Liverpool, no había nada, era la mejor diseñadora, no sé cómo decirle. Bueno, no había ni tienda de telas. Las telas se iban a comprar a México. Aquí no existían todavía toda la cantidad de tiendas que hay de telas. De la época que estás hablando, Ajá. iban a México a comprar las telas y venían a hacer los Como en vestidos. aquella época yo tenía papá. Había telas tajonar, todavía existe obviamente, pero no había el tipo de encajes, el tipo de cosas que lleva un vestido de novia. No alcanzó. había nada, sí es cierto. No había nada más estaban telas tajonar en aquella época. Tienes una gran historia. Me acuerdo también, Carlos, que cabalgabas, que íbamos en la prepa y que decías tú, no, el sábado no, porque me toca Antes no eran cabalgatas, ¿qué No, era? las prácticas y las charreadas famosas, precisamente con los Tajonar, con los Ruiz, con los Cuevas, con los Marín, los Alonso. A mí me introduce precisamente a la charrería. En la secundaria tenía un compañero, Beto Jiménez. Su papá y su hermano eran pues arrendadores de caballos y cuidaban el lienzo de charro de allá arriba de Santa María, el Capote. Y me invitaba a montar. Y era lejos, el Capote era muy lejos. Santa María hasta arriba. Me invitaba a montar Beto, ahí conozco a sus papás, a su hermano, sus hermanas que estaban en la escaramuza, y me empieza, a mí desde chiquito, bueno, me cuentan que creo que al año me caí la primera vez de un caballo, que me traía mi papá, me caí abajo de las patas del Y caballo. seguramente que ahí ha de haber prometido tu mamá, no, mira, si se salva mi niñito, Lo voy a hacer charro. lo voy a hacer monaguillo. Aparte, ¿no? eso Porque fue de cuentas bebé. muy lindas de él de monaguillo. Este fue monaguillo, pero luego fuiste charro Por ahí van a ver y las bien fotos. vestido de charro. Sí, en ese entonces me introducen pues en la afición por el caballo. Mi abuela me compra un caballo, le decían el Rocinante, imagínate el caballote que me había comprado, costó $1,000 pesos, costó en ese entonces el Un caballo. dineral. Cuando Chava Castañeda de las Quintas traía un cuarto de milla que le había costado $25,000 pesos en ese entonces. Entonces, mi caballo costó $1,000, el de ella había costado 25, ya te imaginas qué caballo. Y como mi caballo no hacía muchas suertes o no servía para hacer muchas cosas, pues me tuve que dedicar yo hacía la monta de toro y de yegua, yo era el jinete de toro y de yegua de la asociación. No, hombre, yo lo meto a clases de ballet. Junto con Memo Uribe, lo recordarás, éramos los jinetes de toro y de yegua de la asociación, los guamazos estaban a la orden del día, pero muy bien, muy agradable ese deporte, porque es un deporte nacional de mucho orgullo. Lo practicamos muchos años hasta que la economía también no te permite. Es un deporte muy caro, muy bonito, pero muy caro. Independientemente de que mi caballo no era caro, pues comía igual que los demás, ¿no? Entonces mantenerlo. Sí, pues sí. Que No de fue nada repente fácil. tú ves a la gente y dices tú, híjole, qué pobrecita, ¿no? Pues igual nos da la misma hambre. Ahí donde me ves nos da la misma hambre. Entonces dejo la charrería por un momento. Decía mi abuela que yo era aprendiz de todo y oficial de nada. Porque en ese entonces, como estaba en la Colón, estaba en la asociación, no en la asociación, en el Cuerpo de Sanidad Militar, que le hacíamos a la enfermería, estaba en un gimnasio que estaba bajo el Pasaje Caballero,
Estaba en el equipo de waterpolo que daba clases el maestro Guerra, Cierto, el papagayo. Cosas. Estaba en un equipo de boliche. Entonces yo hacía de todo. Era aprendiz de todo, decía mi abuela, oficial de nada, pero le andábamos haciendo. Y además se daba tiempo para tener muchas novias. Lo bueno es que Cuernavaca el pueblo era chico, Chihuahua. Porque si no... No empecemos con intimidades. Por favor. No, pero aflojar? ya es historia todo eso. Hiciste muchas cosas buenas, te has dado el gusto de todo. Y hace rato que decíamos lento pero seguro. Y lo mismo te llevó con una madurez y una estabilidad bien puesta, bien pensado. El día que nos dijiste, ahora sí me caso. Ay, se nos casa Carlos. Una mujer maravillosa que nunca te lo he contado, pero ella me dio una lección. No sé si me endrogue más, pero no sé qué va a pasar con la vida. Me dice que una vez fue cuando iba a comprar su primer carro. Te dijo, Carlos, ¿me acompañas a comprar mi primer carro? Y que se iba a comprar un carro chiquito. Y le dijiste tú, no, cómprate este más grande porque no me alcanza. No, te vas a esforzar a trabajar más para que te alcance. Él es de los hombres que se atreven a soñar, igual que Manetti. Nos atrevemos a soñar y a decir, bueno, pues aunque nos endroguemos un poco más, sí se puede. Estamos, Carlos, con una plática muy rica, pero te voy a invitar, traje un jocoque muy sabrosito. ¿Qué tal si pasamos al jardín? Aquí ya me pasan los tips de la barra, cómo voy a hacer para durar. Esto es Con Sabor a Manetti y el abogado Carlos de la Rosa. Gracias. Volvemos después del corte. «100% italiana». La Pérgola. Fresco y al momento. Exquisitos desayunos y carta especial de jugos. Más de 50 años de tradición. La Pérgola. Avenida Morelos. Frente al Teatro de la Ciudad, en Cuernavaca. La Pérgola. Restaurant Bar.